Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Uranium. Este fangame me lo llevan recomendando meses y tras aplazarlo por tanto tiempo por fin he decidido jugarlo y debo decir que me ha encantado. Este juego ocurre en la región de Tandor, donde están utilizando la energía nuclear para conseguir energía y digamos que pasan cositas. En el juego se añade un tipo nuevo, el tipo nuclear, que es súper eficaz contra todos los tipos menos el acero y el nuclear y débil a todos los tipos menos el nuclear. El juego salió en 2016 y tuvo tanta fama que la propia Nintendo pidió su cancelación, por lo que el grupo Uranium, los que hicieron el juego, tuvieron que borrar los enlaces de descarga de la página oficial. Un drama, vamos. No va a ser un reto, ya que vamos a centrarnos en disfrutar la historia, pero sí que vamos a tener unas pocas normas. Debemos poner mote a todos los Pokémon, solo vamos a usar Pokémon exclusivos de este juego, no podemos usar objetos en combate, salvo los equipados, y jugaremos en modo fijo. Os aviso de que he escondido un Wurmple en el vídeo, a ver si lo podéis encontrar. Y una cosa más, ¿cuál es vuestro Pokémon favorito de este juego? Os enseñaré tantos como pueda a lo largo del vídeo para que podáis decidir. Ahora sí, ¡empezamos! Hace varios años, en una central nuclear, el grupo de Lucille, una científica, estaban trabajando en un reactor, cuando de repente hubo una brecha. Todos huyeron, pero ella se quedó en el lugar, y por desgracia la central nuclear explotó. Desde entonces no se sabe nada de Lucille. Su marido, Kellen, se centró en su trabajo como Pokémon Ranger, llegando a convertirse en el jefe de la zona occidental de la región, y a su hijo, Train, lo mandó junto a su abuela para que ella lo criase. Y pues ya llegó. Empezamos la aventura en casa de Chill, donde tras hablar con la abuela y recibir unas zapatillas, nos iremos al laboratorio del profe de esta región, Bambo. Junto a este niño, ¿quién será nuestro rival? Teo. El profe nos hace un test para elegir a nuestro inicial, y tras responder nos quedaremos con el de tipo planta, Orchinx, al que vamos a llamar Kiwano. A nuestro rival le dan al de agua, Eletux, y tras un combatillo por los jajas, Teo se va llorando a casita. Iremos a casa de Teo para que su padre nos amenace, lo normal, y tras saltarnos drama por lo de nuestra madre, ya que este pavo estuvo allí el día que pasó... ¿Veis? Ahí está. Nos vamos con el profe para que nos enseñe a capturar Pokémon y tal. Ya hecho esto, comenzamos con nuestra aventura, capturando un par de Pokémon nuevos. Este Chipmunk, al que llamaremos Carambola, y este Birbie, al que llamamos Alkegenge. Llegaremos a pueblo Kevlar, un sitio en el que nos dicen que si traemos una rueda de bici, nos darán una bici entera. Y tras pillar vallas y tal, seguiremos para el norte, donde capturaremos a este Outen, al que llamaremos Kinkan. Pasaremos por el pasaje Pétreo, un camino bajo tierra que une el pueblo con la ciudad de la primera medalla, y en este sitio nos haremos con un Tonemi, al que llamaremos Litchi, un Bareul, al que llamaremos Rambutan, y un Grozard, al que llamaremos Pitaya. Saldremos de este sitio tan feo para llegar a Ciudad Tecuelo. No te rayes, hombre, Tecuelo. ¡Vaya nivel! Visitaremos todas las casas de este sitio, encontrándonos con una pareja con problemas de comunicación. ¡Quiero niños! Con una pava que nos da una MT y demás gente. Veremos que el metro no funciona ahora mismo, cosa que nos viene a dar igual. Y enfrente del gimnasio nos encontraremos con este parguela. Empujado por la ropa de la líder. Este hombre nos dará una copia de la llave de la casa de la líder y nos colaremos allí. La líder, María, se raya por vernos aquí y tras contarle la situación se va a la puerta del gimnasio a mandar a este hombre a volar. Me ha tocado. Nos iremos a entrenar, consiguiendo capturar a un Kubuk de paso, al que llamamos Tamarillo, y ahora sí nos iremos al primer gimnasio para pegarnos con María. Empieza con Outen y nosotros con Litchi. Usa ataque rápido, usamos gas venenoso y ahora cambiamos a Rambutan, quien recibe un ataque rápido. Cambia a Felen, quien nos intimida, usamos fortaleza, usa bostezo, atacamos con golpe cabeza, usa arañazo, usamos fortaleza, nos dormimos, vuelve a cambiar a Outen mientras dormimos, usa profecía y ataque rápido, nos despertamos y usamos golpe cabeza, le cura, atacamos de nuevo, vuelve a cambiar a Felen, al que atacamos, usa otro bostezo, usamos bofetón lodo y ahora cambiamos a Kiwano, quien recibe un arañazo. Usamos látigo cepa, usa bostezo, cambia de nuevo a Outen, quien recibe un látigo cepa, nos dormimos y ahora cambiamos a Rambutan, quien recibe un picotazo y una profecía. Usamos golpe cabeza, debilitándolo y ahora saca a Felen de nuevo, usa bostezo, atacamos con golpe cabeza, dejándolo KO y por último saca a Felunch, usa arañazo, usamos bofetón lodo para bajar su precisión, nos dormimos, falla arañazo un par de veces, nos despertamos y seguimos con bofetón lodo y ahora cambiamos a Kiwano y él usa bostezo, nos pega un par de veces mientras dormimos, nos despertamos y fallamos drenadoras y ahora cambiamos a Litchi, quien recibe un bostezo, falla arañazo, usamos gas venenoso, nos dormimos, nos pega con arañazo y ahora cambiamos a Rambutan, quien puede tanquearlo fácilmente, usa bostezo, atacamos con golpe cabeza, usa arañazo y con un último golpe cabeza y el daño del veneno lo debilitamos y ganamos el combate.
Teo nos pilla por aquí para otro combate, pero lo mandaremos a casa llorando de nuevo, y tras la ayuda de un ranger para abrirnos camino por aquí, nos pararemos en un sitio para pillar la caña vieja, y con ella conseguiremos pescar a este Fortog, al que llamaremos Lima. Volveremos a casa para decirle al profe que vamos bien, visitaremos a la Yaya. ¡Estás más delgado! Me he ido hace 4 minutos, abuela. Y ahora seguiremos por el este para continuar con nuestra aventura. Por aquí haremos más capturas, como este Felen, al que llamaremos Maracuyá. ¡Buah! La brisa del mar, el sol, es todo tan romántico. ¿Me puedo sentar? No. Seguiremos andando por la vía marina, que es como se llama esta ruta, hasta llegar a Pueblo Barullo, un sitio muy bonito con un parque muy bonito también. Aquí tenemos el segundo gimnasio, y este no va por tipos, sino por temáticas. Los Pokémon que usan aquí son Pokémon de cuevas, lo veo original. Nos iremos a entrenar y capturar Pokémon, como este Smore, al que llamaremos Mangosto, y también conseguiremos la primera evolución del equipo, consiguiendo que Carambola evolucione en Kinetmank. Y ahora sí, nos iremos a por el segundo líder de Tandor, Taber. Empieza con Grozard y nosotros con Kiwano. Usa Terra Temblor, nosotros usamos Giga Drenado, debilitándolo de una, y ahora saca Modrill. Usa Persecución, le atacamos con Giga Drenado, debilitándolo, y este le sigue Direul. Usa Golpe Cabeza, nosotros ponemos Drenadoras, usa otro Golpe Cabeza, haciendo que retrocedamos, luego otro más, atacamos con Giga Drenado, nos pega, haciendo que retrocedamos, le cura, atacamos de nuevo, usa otra poción, atacamos con otro Giga Drenado, usa Golpe Cabeza, y con otro Giga Drenado lo dejamos KO. Por último saca Tofuran, usa Lengüetazo, fallamos Drenadoras, usa otro Lengüetazo, acertamos Drenadoras, y ahora cambiamos a Carambola, quien es inmune al Lengüetazo. Usamos Carga, usa Colmillo Veneno, envenenándonos, atacamos con Impact Trueno, usa otro Colmillo Veneno, atacamos con otro Impact Trueno, nos pega de nuevo con Colmillo Veneno, y con un último Impact Trueno lo debilitamos y ganamos el combate. Nos iremos a una ruta nueva, donde pillaremos a este Tankun, al que llamaremos Yaka, y a este Spony, al que llamaremos Anon. Avanzaremos de chill, consiguiendo que Rambutan evolucione en Direul por el camino, encontraremos una rueda de bici por fin, aunque no volveremos a por la bici hasta dentro de bastante, y un poco más adelante nos encontramos con Teo hablando con un pavo. Dice que la cueva es demasiado peligrosa, pero como vamos a ir con él, podemos entrar en la cueva cometa y avanzar. Vamos a aprovechar que los combates serán dobles para levear aquí, consiguiendo capturar a un comite, al que llamaremos Frutipan, y también un par de evoluciones, como la de Lima en Folerog, Alkegenge en Abeden y Lichi en Tofuran. Seguiremos avanzando por la cueva con el niño este, y tras escuchar unos temblores, Teo nos abandona. ¡Tengo miedo! ¡La madre que te! Nos tendremos que pegar con el Pokémon que los estaba provocando, y ahora sí, ya hemos solucionado el problema de que los Pokémon de la cueva estaban como locos. Un poco más adelante llegaremos a Pueblo Lionte, un lugar bastante chill. Aquí nos encontramos con el profe, quien nos pide ayuda para una cosa. Resulta que una compañera suya le han robado unos Pokémon y quieren que les ayudemos nosotros. Nos dan el Duolingo de los Pokémon para poder entender lo que dicen, y ahora nos tocará investigar. ¡No se permiten humanos! Tengo cara de que me importe. Y aquí encontramos al ladrón, un Pokémon con pinta de niño con problemas. Recuperamos los Pokémon que había robado, el profe nos da un repartir experiencia, y ahora sí podemos seguir a la siguiente ruta, donde pillaremos a este Luna Pup, al que llamaremos Mango. Entramos en otro túnel más, túnel Onte, que nos permitirá llegar a la playa. Y aquí tenemos algunas capturas bastante chulas, como este Casnail, al que llamaremos Akevia, o este Cocaran, al que llamaremos Coco. Train, estamos en la playa, ¿y te has dado cuenta solo? Y tras otra pelea con este, llegamos a Ciudad Miraplaya. Esta ciudad tiene muchas cositas, pero la que más nos interesa es el cuartel de los Pokémon Ranger. Aquí nos encontraremos con nuestro padre. Train. ¡Papa! Esta gente son como la policía de la región, y se encargan de vigilar principalmente que todo esté bien con el ecosistema de Tandor. Cameron, el padre de Teo, dice que parece haber drama en una central nuclear en una isla por aquí cerca, justo donde pasó lo de nuestra madre, y nuestro padre nos manda allí para ayudar. Teo se nos colará aquí y juntos nos iremos a este sitio, donde nos reuniremos con el padre del niño este. Nos dice que necesita nuestra ayuda para fisgar en la antigua central nuclear, y que si lo vamos a hacer, que tengamos cuidado. Y esto es porque aquí ya podemos conocer al nuevo tipo de este juego, el tipo nuclear. Los Pokémon nucleares son en su mayoría así, Pokémon normales que han sido tocados por la radiación, aunque también los hay exclusivos de ese tipo que ya veremos más adelante.
Bajaremos hasta la central nuclear, donde pasó el accidente de hace 10 años, donde nuestra madre, bueno, digamos que se fue con Arceus. Y pues nada, nos colaremos en este sitio a investigar. Estaremos trasteando por aquí y por allá, teniendo que pegarnos con esta cosa, un Traupin nuclear al que capturamos y llamamos Melón. Acabamos inconscientes por la radiación, pero nos consiguen rescatar. Nice. Volveremos a Ciudad Mira Playa para contar lo ocurrido, y ahora sí nos iremos al gimnasio, donde nos pegaremos con la tercera líder, Kali. Empieza con Tup Yao y nosotros con Kiwano. Usa persecución, usamos drenadoras, usa otra persecución, y ahora con Giga Drenado y el daño de la drenadora lo debilitamos. Le sigue Sablu, usa bomba fango, atacamos con Giga Drenado, debilitándolo de una, y a este le sigue Braily. Usamos Giga Drenado, usa hidropulso, le cura, atacamos con otro Giga Drenado y luego con otro más, dejándolo KO. Por último saca Kararalm, usa bucle arena, atacamos con Giga Drenado, nos pega con martillazo, atacamos con un crítico de Giga Drenado, usa maldición, y con otro Giga Drenado más lo debilitamos y ganamos el combate. Al salir de la ciudad notamos tremendo terremoto, y resulta que el sitio en el que hemos estado antes ha explotado de nuevo. Si es que es pisar ese sitio uno de la familia y de repente... Nos daremos una vuelta por la playa, teniendo que encargarnos de algunos Pokémon nucleares por el camino, y tras huir en barco, donde podremos entrenar y tal, consiguiendo que Kiwano evolucione en Metalinks, saldremos de aquí para llegar a la ruta 8, los campos de trigo. Una pava de los Rangers dice que se alegra de que hayamos sobrevivido, cosa que ok, supongo. Y aprovecharemos que estamos aquí para hacer nuevas capturas, como este Baran al que llamaremos Aguacate. Un poco más adelante llegaremos a Pueblo Viñedo, el único sitio en el que hay una iglesia. Aquí el cura nos suelta tremenda chapa, diciendo que en este sitio no le rezan a Arceus, sino a otros dos Pokémon, a Otius y Mutios, que imagino que serán legendarios que podremos capturar en algún momento. Evolucionaremos a Kevia en Sabló y ahora sí nos iremos al gimnasio, donde nos pegaremos por la cuarta medalla contra Sheldon. Empieza con S51 y nosotros con Akevia. Usamos rayo burbuja, usa cabezazo zen, le cura, atacamos de nuevo, le vuelve a curar y ahora usamos dos pistola agua, debilitándolo. Le sigue Garareul, usamos bomba fango, usa defensa férrea y ahora cambia a Cometeor, quien recibe una bomba fango. Usa psicorrayo, atacamos con rayo burbuja, debilitándolo y vuelve a sacar a Garareul, al que debilitamos con bomba fango. Por último saca Tracton, cambiamos a Kiwano, usa garra dragón y cambio de marcha, fallamos drenadoras, usa otra garra dragón, ahora sí acertamos drenadoras, usa atizar, atacamos con garra metal, usa garra dragón, usamos otra garra metal, volvemos a atacarnos con los mismos ataques y ahora cambiamos a Rambutan, quien recibe una garra dragón y con el daño de las drenadoras lo debilitamos y ganamos el combate. Al salir una Ranger nos dice que un niño nos quiere ver y como sabemos que es Teo, nos iremos a la entrada para verlo. Aquí nos suelta tremendo texto, resulta que su padre se había quedado donde la central nuclear y desde la explosión no se sabe nada de él. Es duro, amigo. Y aquí tenemos nuestros propios problemas, resulta que otra central nuclear cercana a este pueblo ha explotado también. La Ranger nos rescata con su Staraptor y juntos veremos el desastre que acaba de ocurrir desde el aire. Aparecemos en otro pueblo, Pueblo Baleón, donde hemos sido traídos todos los del pueblo para estar a salvo. Los Pokémon nucleares están atacando, son malvados. Claro, ¿quién tendría uno en su equipo, no? Nos daremos una vuelta por el pueblo y ahora nos iremos al norte con nuestro padre y su gente para ayudarlos a controlar a los Pokémon nucleares. Como tenemos a dos Pokémon acero en el equipo, no se hace algo especialmente pesado y algunos de los diseños están muy chulos. Nuestro padre nos da la MO de fuerza. Usa la fuerza, hijo. ¿Y esa referencia? Y ahora podremos seguir con lo nuestro. Por el camino iremos haciendo capturas, como este Paraudio, al que llamamos Fresa, o este Chimical, al que llamamos Cereza. También conoceremos al Inventor, un pavo que nos dará objetos para no tener que usar las MO. Y tras seguir adelante, pudiendo ahora mover piedras, conseguimos acceso a esta nueva zona, la jungla de Baikal. Aquí capturaremos a este Chico Atel, al que llamamos Pera, y nos daremos un paseo por lo que parece ser un hormiguero formado por Pokémon hormiga. Y tras atravesar la jungla, llegamos a pueblo Amaukari. Pero ¿cómo se mantiene el fuego encendido con esta lluvia? En este pueblo no hay luz, por lo que no podremos usar ningún PC para cambiar al equipo. Y tampoco podemos comprar objetos como en otros sitios, sino que aquí funcionan con el trueque de vallas.
medallas. Este pavo nos parará antes de que podamos ir al gimnasio para decirnos que el líder no está, que se ha ido por ahí a entrenar al hormiguero, así que nos iremos allí a buscarlo, evolucionando a Rambután por el camino y bajando abajo del todo, donde nos lo encontraremos aquí atrapado. ¿Te han pillado? Estoy de vacaciones, no te... Lo ayudaremos a salir de aquí, pero por desgracia los Pokémon nos rodean y aparece nada más y nada menos que la reina de los Pokémon bicho hormiga, la Sheikah Mater, un bicharraco contra el que nos tendremos que pegar. Una vez la consigamos derrotar, nos da una jalea con la que podremos evolucionar a un Pokémon hormiga hembra en ella, pero no creo que llegue a pasar eso. Al derrotarla, salimos de aquí por patas junto al líder, y ya fuera, tras agradecernos haberle salvado la vida, se pira de aquí. Nosotros nos dedicaremos a entrenar, consiguiendo que Alkejenje evolucione en Splendifowl, y ahora sí nos iremos a pegarnos con el quinto líder, Tico. Empieza con Pálid y nosotros con Rambután. Usamos avalancha, debilitándolo de una, y ahora saca Firoque. Usa Giro Fuego, atacamos con otra avalancha, debilitándolo, y a este le sigue Chimaconda, quien nos baja la velocidad por su habilidad. Cambiamos a Carambola, quien cae de una pirotecnia, y ahora sacamos a Akebia. Usa Tajo Umbrío, atacamos con Bomba Fango, debilitándolo de una, y ahora saca a Pajai. Usa Tajo Aéreo, atacamos con avalancha, debilitándolo, y por último saca a Inflaqueta. Usa Combustión, y nosotros Hidropulso, debilitándolo y ganando el combate. Ya con esta medalla nos iremos de aquí para encontrarnos con Teo de nuevo, quien tras otro combate nos da la MO de Surf, permitiendo que por fin avancemos a la parte oriental de la región. Nos iremos hasta la ruta 5 de nuevo para nadar por aquí de chill. ¡Alto! ¿Quién ha puesto esa música? De Kunaiki no pasa nadie. Pues nos toca pegarnos con ninjas. Volveremos a nadar por aquí pillando un Brailip salvaje al que llamaremos Melocotón y siguiendo de chill volverán a rodearnos. ¡Wada! Que ningún gaijin como tú pasará estas aguas. Pero apaga esa música. Y algo más adelante nos vuelven a rodear los ninjas, pero esta vez con su jefe, Hokage. Te vas a enterar, date Bayo. De palos es lo que te daba yo. Al derrotarlo evolucionamos a Banana en Baschat. No grabé la parte en la que lo capturé porque fue entrenando, pero fue en el campo de trigo, al lado de la cuarta medalla. Nos dicen que somos el nuevo jefe, cosa que en principio nos viene a dar igual. Y tras toda esta cosa tan random, y tras avanzar por una isla, llegamos por fin a la siguiente ciudad, Ciudad Venecia. Este lugar está claramente basado en Venecia, y tiene un Pokémon que me ha gustado mucho, Ratzi, que es una referencia al artista callejero Banksy, un buen toque. Y ahora nos iremos al gimnasio, donde nos pegaremos con la sexta líder, Rosalind. Empieza con Dramsama y nosotros con Kiwano. Usamos drenadoras, usa Divide Dolor, usamos Afilagarras, sigue usando Divide Dolor, repetimos ataques un par de turnos más, usa Psíquico y ahora atacamos con Garra Metal, quitando la ilusión de Masking y debilitándolo. Le sigue Winotinger, quien nos debilita con una patada salto alta. Sacamos ahora al Alkejenje, usamos Tajo Aéreo, falla patada salto alta y se debilita por el daño al fallar. Le sigue Miasmedic, usamos Tajo Aéreo, usa Fuerza Lunar, usamos otro Tajo Aéreo, usa otra Fuerza Lunar, se cura con la Valla Cidra, usamos Respiro, usa otra Fuerza Lunar más y ahora cambiamos a Rambután, quien recibe una Fuerza Lunar. Usamos Garra Metal, usa otra Fuerza Lunar, le cura, atacamos con dos Garra Metal, usa Fuerza Lunar, le cura de nuevo, volvemos a atacar con Garra Metal dos veces, usa Fuerza Lunar y con otra Garra Metal lo dejamos KO. Saca ahora Duplicat, usa Transformación, atacamos con Demolición un par de veces y ella usa Avalancha, debilitándonos. Sacamos ahora a Akebia, con quien lo debilitamos con Bomba Fango y por último saca a Dramsama, usa Bola Sombra, usamos Surf, se cura con Valla Cidra y ahora cambiamos al Alkejenje, quien es inmune a Bola Sombra. Usamos Tajo Aéreo, usa Psicocarga, debilitando al Alkejenje y ahora sacamos a Banana, nos pega con Bola Sombra y nosotros usamos Finta, debilitándolo y ganando el combate. Al salir el profe nos dice que Teo está por la isla y que podemos pegarnos con él de nuevo, y tras hacerlo seguiremos nuestro camino a través del laberinto hasta poder salir. Nadaremos hacia el norte un ratillo, capturando un Frainai, al que llamaremos Arándano, y tras un ratillo llegamos a Pueblo Claravío. En este sitio no hay gran cosa, solo un pavo que le tiene envidia a nuestro profe. Tu profe es tonto. Mira, mira. Nos iremos para el norte, donde nos colaremos en otra cueva más, donde capturaremos a este Frosulo, al que llamaremos Granada. Atravesaremos la cueva para llegar a la zona de nieve de este juego, con sus puzzles de hielo en el suelo y tal. Aquí conseguiremos que Banana evolucione por fin en Variet, y tras un ratillo llegaremos a Pueblo Nevisca, el lugar de la séptima medalla. Este gimnasio es algo especial, ya que tendremos que afrontarlo en parejas junto con Teo, y el combate con el líder será un 2 contra 2. Evolucionaremos a Akebia en Scar 3, y ahora
así, tras pasar las pruebas de este gimnasio, nos enfrentaremos junto a Teo contra el séptimo líder, Baerin. Empieza con Dunseraf y Glavinuf y nosotros con Banana y el Garareul de Teo. Usamos puño drenaje, nos da un crítico de aeropresión paralizando a Banana y un rayo hielo que nos debilita. Usamos cabeza hierro y ahora sacamos a Rambutan. Usa enfado y rayo hielo congelando al Garareul de Teo. Nosotros usamos avalancha debilitando a Glavinuf y ahora saca a Anderind. Usa enfado y terremoto debilitando al Garareul de Teo. Le damos un crítico de testarazo y ahora Teo saca a Luchabra. Usa enfado y terremoto debilitando a Rambutan y Luchabra usa a Bocajarro debilitando a Anderind. Sacamos ahora al Quejenje y él saca al Pico. Usa rayo hielo debilitando a Luchabra. Usamos Bozarrón debilitando a Dunseraf y ahora saca a Fafninter y Teo a Chimaconda. Usamos foco resplandor en al Pico debilitándolo. Chimaconda usa bomba lodo en Fafninter y él usa a Lud en al Quejenje. Por último saca a Ampharos, al que mega evoluciona. Usamos foco resplandor en Fafninter y bomba lodo en Ampharos. Usa rayo en al Quejenje debilitándolo y avalancha en Chimaconda. Sacamos ahora a Kevia. Usamos bomba lodo en Fafninter envenenándolo y bomba fango en Ampharos y él usa danza dragón con Fafninter y rayo con Ampharos debilitando a Chimaconda. Teo saca a Paraboom. Usa avalancha, usamos nosotros avalancha debilitando a Ampharos y Paraboom usa cabezazo zen. Usa otra avalancha, atacamos con fuerza y Paraboom usa cabezazo zen debilitándolo y ganando el combate. Ahora que hemos ganado, por fin podemos usar la mega evolución, ya que este pavo nos da el mega brazalete y una mega piedra que necesitemos. Así que a partir de ahora ya podemos mega evolucionar a Kiwato en tremendo coso que parece un Digimon más que un Pokémon, la verdad. Ya con esto no volveremos a echar al mar para nadar. Resulta que los piratas también nos van a molestar, pero nuestros ninjas vienen a defendernos. ¿Recuerdas lo de que somos sus jefes? Flashback. ¡Te vas a enterar! ¡Date bayo! De palos es lo que te da bayo. End of flashback. Pues nada, gracias a esto por fin podemos ir al último lugar de esta región, la aldea Tsukinami. Evolucionaremos a Granada en tremendo Frostra y ahora sí nos iremos para el gimnasio. Este gimnasio es especial, hay dos líderes, Hinata y Kaito, y debemos derrotar a los dos en 2 combates seguidos para poder ganar. Así que nada, empezaremos con Hinata. Empieza con Flareon y nosotros con Granada. Cambiamos al toque a Kevia, quien recibe una nitrocarga y un envite ígneo, y ahora usamos Surf, debilitándolo de una. Le sigue Coatlis. Cambiamos a Granada, usa maquinación y ahora atacamos con liofilización, debilitándolo. Saca ahora a Gelin. Usamos danza aleteo, usa rayo, atacamos con liofilización, debilitándolo de un crítico y por último saca a Whimsicott, al que mega evoluciona, aunque este también cae de una liofilización. Y ahora nos pegaremos con el otro, Kaito. Empieza con Umbreon y nosotros con Granada. Usamos danza aleteo, usa pulso umbrío, atacamos con viento plata, nos curamos con campana concha, usa otro pulso umbrío, se cura con restos, le cura, atacamos con otro viento plata y ahora cambia a Luchabra, quien recibe un viento plata. Usa ultra puño, atacamos con un crítico de liofilización, debilitándolo y ahora saca Bilucard. Usamos liofilización, usa drena vida, curándose y volviendo a curarse por su habilidad, le cura, atacamos, le vuelve a curar y ahora usamos 2 liofilizaciones seguidas, debilitándolo. Vuelve a sacar a Umbreon, al que debilitamos con viento plata y por último saca a Arbok, al que mega evoluciona. Atacamos con liofilización, falla lanza mugre y con otra liofilización lo debilitamos y ganamos el combate. Ya por fin tenemos todas las medallas y qué mejor para celebrarlo que un aviso de los Rangers sobre una posible explosión en otra central nuclear. Nos iremos hasta allí con ellos, encontrándonos con el profe, nuestro padre y Teo, que están aquí haciendo sus cosillas. Nos encargaremos de todos los Pokémon nucleares que veamos por el camino y aquí en la entrada veremos cómo la central recibe mucho daño y de ella salen 2 completos desconocidos. Estos son Curie y Urain, un entrenador y su Pokémon nuclear, y al parecer son los culpables de todo lo ocurrido con las otras centrales nucleares. Los Pokémon nucleares nos rodean, pero justo aparece Cameron, el padre de Teo, que no estaba con Arceus ni nada por el estilo. Cameron confiesa que él avisó del ataque de esta gente y dice que ha preparado todo para poder atrapar a Curie en este sitio. Teo se pone delante de su padre para protegerlo, pero Curie aprovecha esto y ataca al niño. Cameron protege a Teo de un ataque de Urain, cayendo al suelo y Curie se va de aquí. Nos vamos al cuartel Ranger, donde descubrimos toda la verdad sobre Cameron. Resulta que en realidad es un agente de la Interpol y que vino a esta región porque estaba investigando cosas extrañas que estaban haciendo con la energía nuclear. Los Rangers localizan la señal de Curie y tras saber dónde está, nos iremos allí junto con Teo, él para vengar a su padre y nosotros por salvar la región. Nos dan un traje que nos protegerá de la radiación y junto a Teo nos adentramos en la ruta de los campos de trigo, que ahora está infestada por la radiación. Aquí tendremos que pegarnos
con Pokémon nucleares mientras avanzamos, y en un punto Urein nos atacará. Ahora estamos dentro de la central nuclear, y nos toca atravesarla enterita hasta llegar al núcleo, donde nos encontramos con Curie de nuevo. Curie tiene atrapado a Teo aquí, en un tanque de suspensión o no sé qué, y nos tocará enfrentarnos solos contra él para salvar a la región. Empieza con Nucleon y nosotros con Kiwano. Mega evolucionamos, usa Bozarrón, usamos Danza Espada, usa otro Bozarrón, y con una hoja aguda lo dejamos KO. Le sigue Variete, al que Mega evoluciona, pero este también cae de una hoja aguda, y ahora saca a Xenoqueen. Cambiamos a Alkegenje, quien recibe un cañón de protones, cayendo debilitado de una, y ahora sacamos a Rambutan. Usa vida media, atacamos con Testarazo, el resquicio y la vida esfera nos quitan vida, y ahora cambia a Arbok, al que atacamos con Cabeza Hierro, debilitándolo de una. Vuelve a sacar a Xenoqueen, quien nos debilita con cañón de protones, y ahora sacamos a Granada. Usamos Danza Aleteo, falla, y ahora usamos Viento Plata, debilitándolo. Por último saca a Urein, al que atacamos con un crítico de liofilización, debilitándolo y ganando el combate. Al ganar, Urein vuelve a su forma más básica, y al verse acorralado, Curie huye. Hablamos con nuestro padre para contarle la situación, Teo sale del tanque y nos volvemos a la base Ranger para contarlo todo con calma. Y pues nada, ahora que hemos salvado la región nos podemos volver a lo nuestro, a por la liga. Nos daremos un paseo tremendo por la calle Victoria hasta llegar a la sede de la Liga Pokémon. Dinos cómo te sientes. Tengo hambre. Hambre de logros de un bocata. Y ahora sí, así se nos ha quedado el equipo con el que nos enfrentaremos a la liga, a ver qué tal se nos da. Esta liga es como la de Galar, hay unos combates contra gente aleatoria que pueden ser líderes de gimnasio o unos random que participan. El primer combate lo tendremos contra Angélica, empieza con Ninflora y nosotros con Kiwano. Mega evolucionamos, usa Carantoña, usamos Danza Espada, usa otra Carantoña bajando nuestro ataque y ahora usamos Puño Meteoro, debilitándolo de una. Le sigue Winotinger, quien usa Sacrificio, debilitándonos y cayendo también él. Sacamos a Rambutan y ella al Pino, usa Frío Polar, acertando y debilitando a Rambutan, y ahora sacamos a Akevia. Falla Frío Polar, usamos Surf, debilitándolo de una, y ahora saca a Sylveon. Usamos Surf, usa Fuerza Lunar, y con otro Surf lo dejamos KO. Le sigue Aromatisse, usamos Surf, usa Voz Cautivadora, volvemos a usar Surf, debilitándolo, y ahora saca a Sirentide. Usa Fuerza Lunar, usamos Surf, y con otra Fuerza Lunar nos deja KO. Sacamos ahora Granada, usamos Liofilización, usa Fuerza Lunar, y con otra Liofilización lo debilitamos y ganamos el combate. El segundo combate lo tenemos contra Sir Goldcorn. Empieza con Tanskur y nosotros con Banana. Usa Derribo, nosotros usamos Puño Drenaje, debilitándolo de una, y ahora saca a Whimsicott. Cambiamos a Rambutan, quien recibe una Fuerza Lunar. Falla Vendaval, atacamos con Cabeza Hierro, debilitándolo, y ahora saca a Herolun. Cambiamos a Alkegenje, quien es inmune a ataque óseo. Usamos Tajo Aéreo, retrocede, y ahora cambia a Splendifowl, quien recibe un Tajo Aéreo. Cambiamos a Rambutan, usa Vendaval un par de veces, y ahora atacamos con Testarazo, dejándolo KO. Vuelve a sacar a Hirolun. Cambiamos a Alkegenje, nos pega con Puño Drenaje, y atacamos con Tajo Aéreo, debilitándolo. Saca ahora a Ampharos. Cambiamos a Akevia, quien es inmune a trueno. Atacamos con Tierra Viva, debilitándolo de una, y por último saca a Variete, al que atacamos con un crítico de Tierra Viva, debilitándolo y ganando el combate. El tercer combate lo tenemos contra Rosalind. Empieza con Aromatisse y nosotros con Kiwano. Usamos Puño Meteoro, usa Reflejo, Mega evolucionamos, cambia a Winotinger, quien recibe una hoja aguda, y ahora cambiamos a Alkegenje, quien recibe un sacrificio con el que cae Winotinger. Saca a Gargriff y nosotros cambiamos a Akevia, quien recibe una roca afilada. Usamos Tierra Viva, debilitándolo de una, y ahora saca a Miasmedic, al que también debilitamos de una Tierra Viva. Saca de nuevo a Aromatisse, quien cae con otra Tierra Viva, y a este le sigue Duplicat. Atacamos con Tierra Viva, debilitándolo de una, y por último saca a Dramsama, al que Mega evoluciona. Usa Bola Sombra, nosotros atacamos con Tierra Viva, y ahora cambiamos a Alkegenje, quien es inmune a Bola Sombra, y con quien atacamos con Tajo Aéreo, debilitándolo y ganando el combate. El cuarto combate lo tenemos contra Baerin. Empieza con Dunseraf y nosotros con Granada. Usamos Danza Aleteo, usa Tajo Aéreo y atacamos con Liofilización, debilitándolo de una. Saca Frostra, cambiamos a Rambutan, falla Vendaval, no golpea con Ventisca y ahora usamos Cabeza Hierro, debilitándolo. Le sigue Anderin, quien pone el granizo. Cambiamos a Alkegenje, quien es inmune a terremoto. Usamos Danza Pluma, usa Alud, atacamos con Bozarrón y con otro Alud nos deja KO. Sacamos ahora a Kiwano. Mega evolucionamos, usa Terremoto y atacamos con Hoja Aguda, debilitándolo. Le sigue al Pico, falla Frío Polar, atacamos con Puño Meteoro, debilitándolo de una, y ahora saca a Fafninter. Usa Ventisca, atacamos con Puño Meteoro, usa otra Ventisca y con
con otro puño meteoro lo dejamos KO. Por último sacan Pharos, al que mega evoluciona. Atacamos con puño meteoro, usa trueno debilitando a Kiwano y ahora sacamos a Akevia, con quien atacamos con tierra viva, debilitándolo y ganando el combate. Y ahora que hemos terminado con estos combates, podemos pasar a la gran final, que será contra Teo, aunque de repente un terremoto en mitad del volcán, el sitio más seguro para hacer este tipo de eventos, lo para todo. Del volcán sale este Pokémon, Actan, uno de los legendarios de la región que ha sido contaminado por la radiación. Teo y el resto se van para guiar a la gente a un lugar seguro, y nosotros nos tendremos que pegar con el legendario, aunque no nos aguanta 2 hostias. El líder este se acerca al legendario para hablarle, el legendario se quita la radiación por la cara, y tras unirse a Actan a nuestro equipo temporalmente, de la nada aparece Curie de nuevo, llenando todo de radiación. Al parecer, Urain, su Pokémon, se ha alimentado de los metales raros del volcán para evolucionar aún más. La gente se va por la radiación, y aquí nos tocará enfrentarnos por última vez contra Curie y su Urain Gamma. Sacamos a Actan y él pone una lluvia radiactiva, falla Sofoco, atacamos con Trituradora bajándole mucha vida, y ahora cambiamos a Akevia, quien recibe un Sofoco. Volvemos a cambiar a Actan, quien recibe un cañón de protones y un puño atómico, y ahora atacamos con Triturar, debilitándolo y ganando el combate. Urain vuelve a su forma chiquita, la máscara de Curie se rompe y Actan ataca a Curie. La radiación se disipa y el resto de nuestra gente vuelve para ver qué ha pasado. Y mientras estamos aquí de charla, descubrimos que Curie no es ni más ni menos que nuestra madre, Lucille, la que desapareció hace 10 años. Resulta que Lucille estaba al tanto de la existencia de Urain, que su trabajo era vigilar que ese Pokémon pudiese generar una fuente inagotable de energía para la región. El experimento iba bien, pero Urain acabó pillando conciencia, y eso no le gustó a los jefes de Lucille, quienes mandaron terminar el proyecto. Lucille se había hecho amiga de Urain y no quería que lo mandasen con Arceus, así que el día que activaron la autodestrucción de la central nuclear, ella bajó al tanque en el que estaba Urain y se metió con él ahí, aguantando durante 10 años como si no hubiese pasado nada. Al llevar durante esos 10 años el equipo Curie acabó loca, y de ahí que estuviese obsesionada con conseguir energía y cargárselo todo. El mini Urain se nos une al equipo, así que lo vamos a llamar Uva, y ya por fin, con todo en paz de nuevo, Teo decide retirarse de la competición para darnos a nosotros el título de campeones de Tandor. Y así, amigos, es como hemos terminado Pokémon Uranium. Debo decir que la historia de este juego me ha parecido muy chula. Es cierto que tarda un poco en arrancar, pero una vez lo hace solo va a mejor. Los Pokémon nuevos tienen diseños muy buenos en general, y pese a tener bastantes años no se nota como un fangame viejuno. Yo creo que os podría gustar. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario, y si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal, vuestro apoyo se agradece mucho. Ahora sí, me despido. Hasta luego.